Entrevista. Precisamente uno de los temas que ha marcado esta jornada en la Asamblea Nacional tiene que ver con la aprobación de este informe no vinculante respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo urgente en materia económica que se tramitó al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Para conocer criterios respecto de esta iniciativa, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Marcelo Simbaña. Marcelo Simbaña, asambleísta por Imbabura por el movimiento Creo, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, integrante de la Comisión Ocasional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, integrante de la Comisión Ocasional para atender los casos de personas desaparecidas. Asambleísta Simbaña, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Gracias, un gusto igual para mí. Decíamos que hay expectativa por lo que será ya el trámite de este proyecto de ley, sobre todo en el Pleno de la Asamblea Nacional, toda vez que el Ejecutivo remitió sus observaciones a esta iniciativa aprobada en segundo debate. ¿Cuáles son sus primeras impresiones respecto de lo que observó el Ejecutivo? Bueno, creo que fundamentalmente este proyecto de ley y su veto se han preocupado por atender dos aspectos fundamentales. Yo siempre he dicho que aquí hay dos aspectos fundamentales que hay que profundizar el debate y obviamente hay que aclararle a la ciudadanía. El primer aspecto, y obviamente preocupados por la falta de liquidez que tienen en este momento las arcas fiscales, se requiere dinero para poder financiar todos los proyectos y para poder financiar todos este aparato estatal tan gigantesco, o sea, que se creó durante muchos años, durante 10 años de gobierno, y obviamente se necesitan recursos. Hay aspectos positivos y aspectos negativos. Lo positivo es que la remisión nos ayudará a dar oxígeno al gobierno, la remisión de intereses, recargos, y obviamente también hay otro aspecto importantísimo que es el fomento a la inversión extranjera directa y obviamente también a la inversión extranjera local, nacional. Perfecto, por ahí creo que estamos de acuerdo en todos estos aspectos y en todos estos pronunciamientos y articulados de ley. Pero el aspecto negativo... Antes de llegar a los aspectos negativos, asambleísta, en cuanto a las remisiones, ¿cuánto ayudará justamente a oxigenar el sistema? Se habla de algunos millones de dólares, ¿no? Se habla que por encima de 1.000 millones de dólares. Veamos si esto funciona, veamos si en verdad los mecanismos que se pretenden implementar a través de este proyecto de ley van a funcionar. Pregunto eso porque cabe el análisis respecto de la aplicación en ocasiones anteriores también de esta misma modalidad. Y muchas veces no han dado resultados, los resultados esperados. O al menos no los esperados. No los esperados, ¿no? Entonces, realmente la preocupación es, ¿se va a recaudar lo que se espera? ¿Se va a recaudar lo que en realidad se aspira para poder, para que el gobierno pueda seguir manteniendo o cumpliendo las obligaciones que tiene? Entonces, ahí es la gran pregunta. Esperemos que se verá ya con la aplicación. Claro, esperemos que en la aplicación los resultados sean los óptimos, los esperados, los deseados, para el beneficio de todos, porque caso contrario, estamos ahogados. Hay un problema financiero serio que resolver. Ahora, el grave problema del proyecto de ley, el tema de las reglas fiscales y del endeudamiento público. En las reglas fiscales, bueno, primero creo que es importantísimo analizar y comentar que existen nuevos conceptos que se introducen, que el veto ha introducido, introdujo porque no estaban de acuerdo a lo que se aprobó. Es la famosa meta estructural de largo plazo. Por ejemplo, la Asamblea Nacional no aprobará ningún presupuesto si este no cumple la meta estructural de largo plazo. Y se le deja al Ejecutivo para que, a través de su actividad reglamentaria, tipifique todo este tema de la meta estructural de largo plazo. ¿Cuál es la meta estructural de largo plazo? ¿Qué parámetros van a tomar en consideración para fijar esta meta estructural de largo plazo? Y lo más preocupante que le dicen al Ejecutivo, bueno, encárgate tú de las reglas de juego para la meta estructural de largo plazo. Preocupante, muy preocupante. Luego viene otro concepto de las reglas fiscales y hablan de que en caso de que por situaciones no controladas, desastres naturales, etcétera, catástrofes, nos alejemos de las reglas fiscales. Sí, perfecto, nos alejamos de las reglas fiscales. Estas se ajustarán automáticamente por estos mecanismos que vamos a inducir en la ley. Perfecto.
pero también le dan discrecionalidad al Ejecutivo para que a través de una actividad reglamentaria ellos determinen los mecanismos. Terrible. Y lo más grave es el endeudamiento. El endeudamiento público que se va a ser calculado y reglamentado vía Ejecutivo. Otro problema. Cuando existe una norma. He revisado constituciones de otras partes del mundo, de otros países, y en su gran mayoría todas estas constituciones hablan la ley, y están en la ley la forma de calcular el endeudamiento público. Consta en la ley, no en un reglamento. Si le dejamos a un reglamento la interpretación de este tema en un reglamento, puede ser modificado y cambiado como cuando estime el Ejecutivo. Muchos han considerado que sería entregar un cheque en blanco. Pero lógico. ¿Por qué? Porque por una parte dicen, bueno, y para añadir más al tema, para abonar más al tema de nuestra preocupación, de nuestras dudas, solo en casos se requerirá también la aprobación de la Asamblea Nacional en casos de catástrofe, el tema del límite de la deuda, con una planificación adecuada, de acuerdo a un plan consolidado, adecuado y aprobado por la Asamblea Nacional, en casos específicos. Entonces le tiran también la pelota a la Asamblea Nacional para que ellos determinen si aprueban o no seguirnos endeudándonos. Vamos a suponer, aquí un ejemplo muy claro, el Ejecutivo, no hablemos ni siquiera del gobierno del señor presidente Moreno, hablemos de un X gobierno. Y tiene ese X gobierno mayoría en la Asamblea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la mayoría del gobierno? ¿Qué va a hacer? Aprobar lo que el Ejecutivo dice. Necesitamos más endeudamiento. Y presentan un plan de endeudamiento, supuestamente, que para financiar X o Y, Z obras. Y por ahí camuflan también que necesitamos también para un gasto público. Aprobado. Y nos seguimos endeudando más. Luego hablan de un fondo, se habla de la creación de un fondo y le inmiscuyen a este fondo para temas de salud y educación. Perfecto. Si necesitamos este fondo, pero yo creo que este fondo se le debería denominar Fondo de Estabilidad Fiscal, y que ese fondo sea utilizado únicamente cuando por catástrofes naturales o por razones ajenas al control del gobierno nos alejemos de las reglas fiscales. Entonces, para volver otra vez a incorporarnos en las metas, tenemos que utilizar ese fondo. Yo creo que el principal objetivo de ese fondo sería la estabilidad fiscal. El propósito, el objetivo fundamental de ese fondo debería ser la estabilidad fiscal. Una vez que no tenemos el destino del país, los destinos financieros del gobierno no están grabados en piedra, puede haber un desastre natural, nos alejamos de las reglas macrofiscales, y para volverlas a encauzar en la meta propuesta, tenemos que utilizar el fondo. Bajo este análisis asambleísta, Simbaña, lo que aprobó esta jornada la Comisión de Desarrollo Económico es un informe no vinculante. Quiere decir que el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando lo discuta, puede o no acogerse a los criterios que fueron aprobados por la Comisión. A su juicio, ¿cuáles deberían ser las posibles salidas en contrapartida para hacer frente a la situación económica del país? Dividir al informe en algunas partes, por lo menos en dos. El tema que hable de las remisiones, de los fomentos a la inversión extranjera directa y a la generación de empleo, separarlo. Y el tema que habla específicamente de las reglas fiscales y del endeudamiento, ponerlo también en otra parte. ¿Y qué tratamiento dar? Y obviamente, claro. ¿Cuál sería el tratamiento dar? Y que sean los asambleístas los que determinen, ¿sí? Por mi parte, si me preguntan a mí, ¿tú estás de acuerdo en apoyar el tema de los emprendimientos, de la remisión de intereses, etcétera? Perfecto, aprobemos. Pero el tema de las reglas fiscales y del endeudamiento, a mí me dejan grandes y graves dudas.
Correcto. Asambleísta, hubo otro elemento que también centró la discusión y lo veíamos en el reportaje previo a esta entrevista, que se incorporó en este alcance a la objeción presidencial, a este proyecto de ley que tiene que ver con los tratados bilaterales de inversión. ¿Cuál es su criterio sobre este tema? Los tratados bilaterales de inversión son saludables. Es que todo tratado bilateral de inversión es saludable, siempre y cuando las reglas de juego se cumplan, siempre y cuando las reglas de juego no se cambien cada 2 años o cada año, porque eso le da inestabilidad económica al país y inestabilidad jurídica al país y obviamente inseguridad a los inversionistas. Entonces hay que respetarse las reglas establecidas en los contratos correspondientes y de esa manera podremos caminar a un progreso sostenido, no solamente hablando de tratados bilaterales, sino tratados comerciales diversos con todas partes del mundo. Pero ¿no sería exponer al país frente a instancias internacionales? Obviamente, si no cumplimos los contratos y los tratados, claro. ¿Pero no sería contraproducente? Tenemos que respetar. Someterse al arbitraje internacional. Tenemos que respetar. Si nosotros firmamos un convenio bilateral, tenemos que respetarlo. Caso contrario, ¿para qué lo firmamos? ¿Sí? Tenemos que alimentar todos los tratados. Y que bueno, si pudiésemos tener 5, 10, 20 tratados bilaterales, comerciales, etcétera. Qué bueno, pero hay que respetarlos. Que ya la soberanía, dicen la experiencia nos ha demostrado que hemos perdido muchos arbitrajes internacionales cuando hemos incumplido los tratados bilaterales. Ya hemos tenido experiencias de millonadas de pérdidas que hemos tenido por no haber cumplido los tratados, los acuerdos. Que se cede soberanía, dicen ciertos sectores. Señores, una cosa es el tema jurídico, pero si tú te comprometes a cumplir un acuerdo en un documento, ese acuerdo está sujeto al arbitraje internacional, porque lo estás cumpliendo con un país de una soberanía diferente y por ello firmaste un documento. Y si no te sujetas a lo que establece ese contrato, entonces vienen sanciones, pues. Es que las sanciones y el arbitraje internacional al respecto no se inventan, pues, nadie se inventa. Está establecido en los documentos. Entonces, si quieren hacer esos acuerdos, tienen que respetarlos. Y hay que ser serios en el momento de firmar los acuerdos internacionales. Hay que ser muy serios y hay que ser muy cautos y hay que vigilar también la jurisprudencia a nivel internacional. Correcto. Asambleísta Simbaña, para finalizar nada más y a propósito de las observaciones que ha formulado en torno a esta objeción del Ejecutivo a este proyecto de ley, ¿qué expectativas sobre ya la posterior vigencia de esta norma? Mis expectativas. La semana pasada se va a abrir un gran debate en los 2 temas fundamentales. Yo creo que si la memoria no me traiciona, se estaba proponiendo dividirlo en 3 partes inclusive. La votación. Sí, la votación, sí, el referéndum de la votación, sí. Pero pienso que la parte crítica, el nudo crítico va a ser el tema de las reglas fiscales y el tema del endeudamiento. Y va a ser el nudo crítico en donde se va a centrar gran parte del debate y hay que analizar bien lo que se pretende aprobar porque obviamente hay muchas dudas, hay más dudas que aciertos en ese tema. Y la conclusión que yo llego en este caso la conclusión en este tema es que se le quiere dar más poder al Ejecutivo para seguirse endeudando. Correcto. Entonces, eso sí creo que es lamentable tratar de financiar todo el gasto público con más deuda. Ya no soportamos más deuda, porque además todo eso hay que pagar, tarde o temprano hay que pagar. Así es. No es que se va el gobierno del señor Pepito y viene el otro gobierno y la deuda se borra, no. Esa deuda se va a seguir acumulando y tarde o temprano hay que cumplir. Aquí a lo que hay que apuntar, hablando del tema de la deuda, es llegar a un déficit cero para seguir creciendo. Y para ello tenemos que fijarnos metas, control del gasto público. La clave de todo esto, para poder resolver el problema, es controlar el gasto público.
reducir y fijarnos meta de control de gasto público año a año. Y si nos demoramos 8 años en reducir el gasto público y llegar a un déficit cero, y obviamente a reducir el endeudamiento, tendremos que hacerlo, pero con seriedad, con disciplina. Es la palabra correcta. Disciplina y reducir el gasto público. Queda clara la postura. Asambleísta, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy gentil. Ha sido la presencia del asambleísta Marcelo Simbaña en torno a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo urgente en materia económica, cuyo informe fue aprobado justamente esta tarde al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.